días, don Héctor. Bueno, la entrevista que queremos hacer a continuación es pues con el concepto de hacer un diagnóstico en cuanto a la parte de comunicación organizacional, pero también teniendo en cuenta la historia un poco y lo que ha marcado la trayectoria de su organización dentro del contexto de Nariño y dentro de la misma organización, ¿no? Entonces, para comenzar queríamos saber cómo inició usted con la organización o sus empresas. Bueno, pues empezar, creo que debemos de empezar desde un comienzo, ¿no? En primer lugar, no tengo una preparación de ser empresario. Escasamente tengo primero de bachillerato. Vengo de construir ladrillo, de hacer ladrillo. Vengo de ser mensajero. Vengo de ser administrador, vendedor y administrador. Y entre esas viene la construcción ya de una empresa que es, gracias a Dios por la insinuación de don Hermes Lugo, que es el que me insinúa de que, digamos, mi esposa en ese tiempo, doña Fanny, debería de trabajar, y entonces él me dice que debía de colocar una boutique. Como nosotros teníamos un lote que papá nos había dejado, pues desde allí comenzamos nosotros a tener los recursos. En ese tiempo yo recibí de esos recursos 80,000 pesos, en la cual yo debía 40 a la caja agraria, y el resto de allí es donde pagué 3 meses de arrendamiento, 7,000 pesos, más unos muebles que había adquirido, en lo cual pues ahí se me acabó el capital, y de ahí comienza yo de decirle a don Hermes, ya tengo el local. Y entonces él, gracias a Dios también, porque le dice a un señor Francisco que me diera una mercancía, que él respondía, y yo comencé en esa época con un almacén que se llamó Giner, que se comenzó con 70 pantalones y 18 blusas fiadas. Y de ahí es donde comienza lo que se llama las empresas Martínez Arteaga, que digamos llegamos a tener 7 almacenes de ropa. ¿Cómo los fui haciendo los almacenes de ropa? Porque la idea es que pues no tenía la experiencia necesaria, porque yo en ese tiempo que comencé a construir el almacén yo ya era administrador de ERLU, y de allí es que, digamos, yo pedía demasiada mercancía, entonces se me vencían las facturas, entonces yo traté de hacer otro punto para tratar de evacuar esa mercancía, y de allí ya viene el resto de almacenes, pero ya fue por iniciativa de que íbamos a, pues, la primera empresa que, digamos, de pronto yo hice, pero por el no conocimiento y de pronto por el orgullo que yo tenía o que llegué a tener, porque llegué a tener 101 empleados en los almacenes. En 1994 me quebré, quebrado, y de ahí es donde comienza la nueva época, que digamos, por lo menos decir que le pedí a Dios que me ayudara, porque lo que yo más sentía era la cuestión de los empleados, porque había perdido todos los empleados, y cuando yo me acordaba de eso yo le pedí a Dios de que me volviera a dar los empleados que yo había tenido. Y eso es donde viene la segunda empresa, donde comenzamos sin un peso, en la fe en Dios, y ahí es donde comienza, digamos, lo que fue Drogas Pastel. De Drogas Pastel viene lo que fue los restaurantes, y para hacer lo uno y lo otro viene a hacer Drogas Pastel porque yo tenía un hermano quien conocía de medicamentos, y digamos él comenzó en esa droguería y yo comencé en lo que era restaurantes. ¿Por qué comenzaron los restaurantes? Porque, digamos, yo veía una necesidad en Pasto de que, digamos, no nos atendían bien, por lo menos decir, no había una muy buena atención,
y a mí ya me habían enseñado de una atención muy buena, y de ahí es donde empieza ya lo que es la empresa. Lo que ahora damos gracias a Dios, ya tenemos 6 droguerías y 3 restaurantes, en un total de, ya vamos para 80 empleados, en lo cual pues creo que ya voy a cumplir lo que yo le había pedido a Dios, mi segunda oportunidad, que me devolvieran mis 101 empleados. ¿Cuál fue la visión para hacer la empresa? Pues yo creo que la visión, todo mundo, la visión que uno pone es la necesidad. Uno, la necesidad de hacer algo en la vida, y lo otro pues ya es la necesidad de ver que, digamos, por lo menos lo que yo le comentaba anteriormente, de ver que por lo menos decir no había una muy buena atención, por lo menos decir en la cuestión de los medicamentos, digamos, de pronto se exageraban en los precios o se exageraban en la cuestión de lo que asesoraban para una gripa, entonces yo veía que eso estaba mal, y por ahí comenzamos a buscar lo que era calidad de producto y calidad de servicio, que eso es lo que hemos ido practicando para que damos allá en eso. ¿Qué tiene en cuenta para hacer empresa? Pues siempre se ha tenido en cuenta dar empleo. Creo que la visión, y yo le doy gracias a Dios, y creo que eso ha sido la parte fundamental de siempre hemos pensado en dar empleo, o sea, crear empleo. Esa ha sido la visión, y la visión de buscar que, digamos, después haya calidad de producto. ¿Cuáles cree que han sido las partes más importantes o que han marcado o que lo han marcado a la hora de crear una organización? Pues a mí siempre me han marcado, digamos, creo que lo económico, o sea, la plata, el capital. Esa siempre ha sido mi marca, porque yo pienso que para ser empresa, por lo menos en el caso mío, todas las empresas que las he hecho sin pensar, sin tener un capital propio. Siempre ha sido por préstamos, por ahorros, porque sí me ha gustado ahorrar. Entonces, eso ha sido lo que de pronto a mí más me ha marcado, y de pronto a mucha gente yo le digo, ¿no?, que porque hay personas que esperan tener un capital para tener una empresa, y lo único que uno tiene que tener es la fe de que lo que uno va a hacer lo va a lograr, y ser constante. Yo doy gracias a Dios que me ha dado constancia, y he sido muy constante, y me he enamorado de lo que yo he hecho. ¿Cómo se ve en 3 años y en 10 años? Pues yo creo que en 3 años, creo que, por lo menos decir, las droguerías, yo creo que han de crecer otras, no sé, otras 2, 3 droguerías en 3 años. Pues eso es lo que le he pedido a Dios. Y creo que en lo de los restaurantes, creo que el restaurante que estamos construyendo, pues tienen que tener ya una marca que va a ser la calidad de producto y la calidad de servicio. Y una visión más que tenemos, que dentro de nuestros negocios se hable más de las cosas, o sea, de las cosas espirituales de Dios. ¿Cuál considera que es la misión social de la empresa? Pues la misión social, yo creo que, digamos, en primer lugar, lo que hemos buscado es que cada día a día el empleado tenga su sueldo, lo que es, lo que trabaja. Pues hemos estado buscando, por lo menos decir, que siempre en nuestras empresas se mire la cuestión social, y para eso tenemos una iglesia. Tenemos dentro de nuestra familia también, estamos ayudando a nuestras sobrinas. Pues ahorita que digamos vamos a tener una organización un poco más,
creo que vamos a empezar por los colegios a ayudar en la cuestión de los juegos, o vamos a ayudar en las familias de los colegios para tratar de hacer unas escuelas de padres, porque pues yo pienso que, digamos, la juventud no está en un rumbo bueno, y yo creo que como empresa tengo que ayudar a construir esa juventud que de pronto anda por un camino que no debe de ser, donde lo han buscado lo fácil, y en esta vida nada es fácil, todo cuesta, todo tiene un sacrificio. Como yo digo, si algo quiero obtener, algo tengo que sacrificar. Entonces, en ese sentido, quisiera que mis empresas sean parte de esa sociedad para poderles ayudar a construir algo para bien de ellos mismos. Por último, ¿cuáles considera que son las fortalezas que ha construido la organización históricamente? Pues yo creo que el amor y la dedicación, creo que eso ha sido lo más importante, porque cuando uno se dedica y es constante, y además de eso tiene amor, yo creo que todas las cosas salen a bien. Así uno no tenga, como lo que les decía anteriormente, no he tenido los recursos, no soy de familia rica, por eso tengo mis anécdotas que las personas siempre han pensado y antes me preguntaban que si era verdad que yo había hecho mi empresa con la cédula. Yo les decía que con la cédula no, porque en ese tiempo era menor de edad, y eso en realidad fue así. Entonces, creo que, digamos, yo he hecho es por la fe, por tener fe y por eso nuestro lema es que dice fruto y esfuerzo de una fe constante, porque yo siempre he sido constante en eso, he tenido una fe y sé que lo que yo me propongo lo voy a lograr, no me echo muy fácil para atrás, siempre estoy adelante en las empresas y busco que las empresas funcionen, más que todo lo que es la cuestión del empleo, porque me preocupa el empleo. Por último, ¿cómo se ve en 10 años? Pues yo creo que en 10 años, yo creo que le pido a Dios y espero que, digamos, mis hijos ya hayan tomado las riendas de eso. Yo creo que ya tiene que ser una nueva forma de las empresas, porque creo que tienen que construirse más, tiene que hacerse más empleo, y yo creo que pues Dios me va a ayudar ya desde ese punto de vista a mirarlas, o ya ser un consejero para que mis hijos sean los que las administren y las gerencien con una visión que siempre es tratando de buscar el bien para los demás, que en realidad para la empresa, ¿no? Y eso es lo que nos ha dado el resultado, porque mi visión es hacer para los demás, porque por mí hace Dios. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a usted.